que nos va a contar. ¿Sí? Quiero comenzar con algo que tomé del primer capítulo de tu libro, que se llama En cualquier lugar del mundo donde la gente se casa, la monogamia es la norma mundial y la infidelidad la norma clandestina. ¿Qué hemos de hacer con este tabú ancestral universalmente prohibido y aún así universalmente practicado? Esto lo dice Esther Perel, pero lo pone Félix en el primer capítulo, y quiero, conforme vayan ustedes escuchando, realmente se sientan invitados a leer el libro. Es un excelente libro, que además está escrito de una manera. Déjame platicarte. Bueno, primero quería yo hacer la presentación de los que están aquí en la mesa. Está el doctor Raimundo Macías, que nos va a dar la bienvenida, el doctor Félix Velasco, Enriqueta Gómez y Diana Rico, que forma parte de nuestro comité ejecutivo. Pero lo que yo te quería decir antes de empezar ya con el tema es que me encanta la forma en que está escrito, porque yo les comentaba al doctor que generalmente lo que hago cuando leo un libro es leer el primer capítulo, hacer un resumen y después digo conmigo. Yo sorpresa cuando termino el primer capítulo y veo que habías escrito ya el resumen que yo hago. Pone un guante de gracias. Es que no saben qué maravilla es que al final de cada capítulo hay un cuadro con los puntos principales y después unas conclusiones. Me encantó porque quedan muy claras las ideas. Así que, bueno, como decía, bienvenidos al Instituto de la Familia. Estamos aquí por la presentación del libro del doctor Félix Velasco. El libro se llama Mentalizando la Infidelidad. Les voy a platicar un poco cómo va a estar la dinámica de la presentación. Ahorita el doctor Macías nos va a dar la bienvenida. Después la doctora Queta va a hacer el comentario sobre el libro. Posteriormente vamos a escuchar al doctor Félix Velasco. Y al final vamos a dar el tiempo para las preguntas. Yo quiero sugerir que las personas que nos están viendo por internet, digo por Zoom, que puedan mandar, si quieren, ya sus preguntas conforme va avanzando la presentación. Así ya tendrían guardadas estas preguntas y las personas que están aquí presencialmente, pues en ese momento podrían hacer las preguntas. Después sería el cierre del evento y un vino de honor. Y vamos a brindar por este maravilloso libro. Bueno, entonces, yo quisiera, doctor, escuchar que nos dé la bienvenida nuestro presidente honorario y fundador del PAN. Bien, pues es para mí una gran satisfacción y un honor poder darles la bienvenida a la presentación de este extraordinario libro. Creo que es un libro extraordinariamente valioso para todos los que nos dedicamos a trabajar particularmente con parejas, que es en donde se da el problema de la infidelidad. Y que este es un problema que ha sucedido pues desde que la historia tiene nombre y que de alguna forma se ha manejado en forma difícil, diferente, desde distintas perspectivas. Pero aquí nos ofrece Félix una perspectiva muy particular. Una perspectiva muy particular que me encanta porque es el integral y lo maneja así maravillosamente los conceptos psicoanalíticos y los conceptos sistémicos. Es una integración conceptual teórica, fundamento de lo que se deriva de esta fundamentación teórica de comprender el fenómeno
en su perspectiva psicodinámica y sistémica. No es posible comprender un fenómeno relacional si no es a través de una situación sistémica de relaciones interpersonales que ya mencionaba Harry Stack Sullivan, pero que se ha dado ahora en llamarle intersubjetivo. Yo prefiero seguir considerando el nombre de interpersonales porque a los que tenemos como pacientes son personas. Sujetos pudieran no ser personas. Hay sujetos animales, pero personas solamente el sujeto humano. Y dentro de mi formación, incluso psicoanalítica, pues es esta la orientación que he seguido y que mantengo. Respetando el nombre intersubjetivo, porque la dinámica interpersonal, intersubjetiva, interrelacional es fundamental para entender estos problemas, entender y atender. Valga la expresión que cambia nada más una sílaba entre el atender y el entender, porque no se puede atender si no se entiende bien el fenómeno con esta perspectiva integradora. Y de alguna forma quiero también hacer alusión al gusto que tengo de conocer a Félix hace muchos años. Estábamos haciendo memoria y yo creo que nos conocemos por ahí de a fines de los 60, cuando precisamente empezábamos también con el curso de terapia familiar. Exactamente en 1968 regresaron de su formación en Montreal, Canadá, donde yo me había formado ya también, Roberto Derbez y Lauro Estrada, al que tú conoces ampliamente. Y de alguna forma coincidió ese año de 68 con una visita que hizo Nathan Epstein y otra visita más que hizo Virginia Satir y otro hecho más, el hecho de que de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Psicoanalítica, que fue a través de ellos que conocí a Virginia Satir, de alguna forma organizaron un taller sobre terapia familiar que se dio en el Hospital Juan N. Navarro, que dirigía entonces el doctor Darío Rapilleta, con quien yo daba entonces los seminarios de psicoterapia psicoanalítica que le había heredado al doctor Dávila en el Hospital Juan N. Navarro, el psiquiátrico infantil. Y ahí la que dio ese taller fue una doctora Teodora Eibel, a la que había yo conocido en el segundo Congreso Interamericano de Psicología celebrado en 1964 y 1954, cuando se inauguró Ciudad Universitaria, organizado por la Sociedad Interamericana de Psicología, fundada y organizado el Congreso aquí en México por Osvaldo Robles y Werner Wolf. Y la que dio el taller en el Juan N. Navarro, 14 años después, en 68, Teodora Eibel, la conocía desde ese congreso en Ciudad Universitaria, que cuando se inauguró su año en 54 lo dio. Y al conocerme, platicamos y me invitó a participar en el taller, y de ahí surgió la idea del curso de formación en terapia familiar. Porque al acabar el taller de una semana, los que estaban ahí, al darse cuenta que teníamos dado una formación y experiencia en terapia familiar, pidieron si era posible que se diera un curso de formación. Y entonces empezamos el curso de formación en terapia familiar, el La Ibero. Y ya después se derivó todo esto, que 4 años después
En 72 fundamos este instituto que estamos celebrando 53 años ahora. Bienvenidos a la historia que tiene sus momentos especiales, y ese es un momento muy especial cuando alguien muy querido, conocido de hace muchos años y también que pasó por las, llamémoslo así, por las enseñanzas de este ahora Instituto de la Familia, nos viene a ofrecer el resultado de su experiencia y de su integración. Muchísimas gracias, Félix, y felicidades por un extraordinario libro que une teoría, técnica y experiencia personal. Muchísimas gracias. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Doctor, siempre es un placer escucharlo y sobre todo vivir con usted la historia de la terapia familiar en México. Hablar sobre las personas que conoció, sobre cómo inicia la formación de la terapia familiar en la Ibero. Después, en 1972, sabemos lo que es el Instituto de la Familia Imagen en el que estamos. También subraya, doctor, algo muy importante, que es esta perspectiva que encontró, que dio usted en el libro del doctor Velasco, al integrar los conceptos psicodinámicos, sistémicos y de la teoría de la comunicación. Y comenta cómo este fenómeno que tiene, obviamente es un fenómeno relacional, no se podía dejar de mirar desde este punto de vista del psicoanálisis relacional, que ya desde Harry Stack Sullivan se tocaba esta visión, que como dice usted ahora, se maneja como esa relación intersubjetiva, pero que sigue siendo, tal como Sullivan planteaba, relacional. Y como último punto me gustaría hablar, doctor, sobre efectivamente, como dice usted, este libro nos da gran apoyo para el trabajo terapéutico con parejas, porque nos lleva de la mano desde primero la visión de este marco teórico y después lo que es la visión técnica. Gracias por sus palabras, creo que nos encanta escucharlo siempre. Ahora me gustaría darles una semblanza de la maestra Enriqueta Gómez, que es la que va a hacer el comentario del libro. La maestra Gómez se formó como psicóloga en la Universidad Nacional Autónoma de México, continuando sus estudios en la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde recibió el grado de licenciada en Ciencias Familiares y Sexología. Posteriormente se especializó como terapeuta de familia y de pareja en el Instituto de la Familia en la Ciudad de México. Participó activamente en la Secretaría de Salud, Vida y Asistencia, actualmente el sector salud, durante 10 años en los programas de salud mental comunitaria de la Secretaría. Ha desempeñado puestos de terapeuta familiar en el Hospital de Pediatría, ahora el Instituto Nacional de Pediatría, y en el Instituto Nacional de Salud Mental del Sistema DIF. Ha sido docente en diferentes universidades y asociaciones, como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental, la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, el Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia y la Universidad Marista de Querétaro. En el Instituto de la Familia, donde se formó como terapeuta familiar, ha sido maestra, supervisora y asesora de tesis en las últimas 4 décadas. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar de 1989 a 1991, presidente del Instituto de la Familia en 2 ocasiones, de 1991 a 93 y de 2005 a 2008. Secretaria General International Family Therapy Association de 1992 a 1995
y fue miembro fundador del Consejo Mexicano de Terapia Familiar. En el campo de la terapia familiar ha publicado 2 libros en coautoría: Nuevas parejas, nuevas familias, en 2005 con Terry Weiss. Y el segundo libro, El terapeuta y sus errores, en 2009 con Jacqueline Ford, Flora Brón y Jorge Pérez Alarcón. Es un gusto que vayas a comentar, que nos escuchar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los aquí presentes. En primer lugar, quiero felicitar a Félix, mi amigo colega, por la publicación de este libro y agradecerle la invitación tanto a escribir el prólogo como a comentar este valioso texto el día de hoy. Muchas gracias, querido colega. Por otra parte, quiero agradecer al Instituto de la Familia, al IFAC, que nos ha cobijado durante muchos años como docentes y terapeutas por brindarnos este espacio y este lugar para poder conversar con este brillante autor sobre este tema siempre actual e inquietante, la infidelidad en la pareja. Digo... Sí, porque está, tengo la... Gracias. Está bien. Digo actual porque el descubrimiento de una infidelidad, bueno, nada más mi internet. Sí. Gracias. Porque te está dando la luz en los ojos. Yo contrasto el reflector. Es reflecting. Digo y siempre actual e inquietante tema que es la infidelidad en la pareja. Digo actual porque el descubrimiento de una infidelidad ha sido y sigue siendo uno de los motivos por los que las parejas acuden a terapia, tanto en la sede clínica del IFAC como en nuestra consulta privada. Y digo inquietante porque el descubrimiento de una infidelidad mueve pasiones. Los protagonistas de este drama, dominados por la ira, el enojo y el deseo de venganza, tienden a actuar impulsivamente a través de conductas agresivas que pueden llegar en casos extremos a conductas criminales como el feminicidio mencionado por Félix en este libro. Cuando las parejas se encuentran en estos estados mentales y emocionales, existe el riesgo de que tomen decisiones importantes que pueden cambiar el rumbo de sus vidas. Recuerdo una conversación que mantuve aquí en Plaza Arena hace varios años ya, con un biólogo español, quien, habiendo escrito un libro sobre la infidelidad, solicitaba intercambiar puntos de vista con un terapeuta de pareja. Accedí a esta conversación que me resultó enriquecedora y desafiante. El autor planteó el punto de vista medular de su libro. Biológicamente, el ser humano está determinado a tener varias parejas, simultáneas o no, para lograr la supervivencia de la especie. La exclusividad sexual en la pareja humana es resultado de la cultura, los valores religiosos, las instituciones creadas por el hombre para mantener estructuras económicas, ideológicas y de poder. La exclusividad sexual, para este autor, carece de sustento biológico, es meramente un constructo social cuyo objetivo es mantener las estructuras dominantes. En esa conversación, yo recuerdo haber defendido valores humanos relacionales como la lealtad y sentimientos básicos como la confianza. Mi interlocutor concluyó que la exclusividad sexual solo se podría al terreno de los seres humanos. Recordando esa conversación de hace varios años, se me vino a la mente la frase "nada de lo humano me es ajeno", escrita en 175 a.C. por Publio Terencio Africano, retomada varias veces por Miguel de Unamuno y citada en varias ocasiones por el doctor Raimundo Macías en sus estudios. Y pienso, si la infidelidad es humana y nada de lo humano nos es ajeno, es importante conocerla y estudiarla. La infidelidad genera muchísimas interrogantes. ¿Qué es la infidelidad? ¿Es privativa de los seres humanos? ¿Podemos hablar de fidelidad en los animales? ¿En qué circunstancias se presenta? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Quiénes son las infieles, los hombres o las mujeres?
¿Cuál es la frecuencia actual de la infidelidad? ¿Ha aumentado en el siglo XXI? ¿Cuántos tipos de infidelidad existen? ¿Existe la infidelidad cibernética? En fin, ¿la infidelidad es una amenaza a la institución familiar? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el vocablo infidelidad proviene del latín infidelitas infidelitatis y denota el incumplimiento del compromiso de fidelidad o la falta de esto. Por consiguiente, puede significar la carencia de lealtad o quebrantamiento de la misma hacia cualquier compromiso moral como la religión, la amistad, el matrimonio o cualquier otra relación amorosa o erótica. Sus sinónimos son deslealtad, traición, alevosía, engaño, adulterio, calumnia, etc. Popularmente, la infidelidad se refiere a relaciones afectuosas de tipo romántico a corto o a largo plazo, mantenidas en secreto por personas distintas al vínculo oficial. Y yo también voy a tomar la misma frase que yo. Félix Velasco cita en su primer capítulo a Esther Perel y dice, en cualquier lugar del mundo, el que acaba de leer María Elena, donde la gente se casa, la monogamia es la norma oficial y la infidelidad la norma clandestina. ¿Qué hemos de hacer con este tabú ancestral universalmente prohibido y aún así universalmente practicado? El doctor Velasco, terapeuta con amplia experiencia en el campo de la psiquiatría, psicoanálisis, terapia de la familia y terapia de pareja, considera la infidelidad como un fenómeno complejo que puede ser estudiado desde diferentes puntos de vista: biológico, psicológico, psíquico, interaccional, sociológico, cultural, religioso, económico, legal. Cito textualmente a Félix: la dicotomía fidelidad-infidelidad es un fenómeno interrelacional, complejo, con múltiples ingredientes y construido por cada cultura. Recurre a la teoría de la complejidad y al enfoque interdisciplinario para abordar este difícil tema. Los eventos de infidelidad e infidelidad no pueden ser explicados por causas únicas. Partiendo de la observación de que la infidelidad de la pareja produce ansiedad intensa, depresión, desconfianza, ira y a veces hasta agresiones físicas, el doctor Velasco plantea que las parejas que descubren o confiesan una infidelidad se beneficiarían ampliamente con una ayuda terapéutica. Se trataría de una intervención de emergencia, una intervención en crisis, un abordaje especial que requiere de una guía, de una capacitación para el profesional que enfrenta este tipo de retos, ya que cada caso es único y requiere preparación y flexibilidad por parte del terapeuta. Este es el objetivo de esta obra: ofrecer a los interesados una guía clínica para el manejo de la infidelidad. El libro consta de 2 partes e incluye 11 capítulos. La primera parte comprende los aspectos teóricos desarrollados en 4 capítulos. En ellos se abordan temas relacionados con la complejidad, la sexualidad, el deseo, la religión, la ética, la cultura, la monogamia, los triángulos amorosos, la doble moral, el machismo, los micromachismos, la violencia y el abuso emocional. El autor presenta al final de cada capítulo, lo que la mencionó María Elena, nos leímos, cuadros y composiciones que favorecen la lectura, la asimilación y la comprensión de los conceptos planteados. La segunda parte comprende los aspectos técnicos sobre el manejo terapéutico de las parejas que presentan un caso de infidelidad, nutriéndose de diferentes marcos teóricos y presentando de una manera muy didáctica el proceso terapéutico, desde el primer contacto, la evaluación y el encuadre, hasta la fase final del proceso, donde algunas parejas logran mantener la relación a través del perdón y la reconciliación. Un punto medular en esta obra es la utilización del concepto de la mentalización en el tema de la infidelidad en la pareja. Está en el capítulo 10 de este libro. El doctor Velasco utiliza la expresión mentalizando la infidelidad tanto para comprender la infidelidad desde otro lugar como para ayudar terapéuticamente a las parejas utilizando técnicas de mentalización. La mentalización es la capacidad
de dar sentido a la propia conducta y a la conducta del otro, a partir de los estados mentales de las personas, entendiendo por estados mentales el conjunto de pensamientos, creencias, emociones, deseos e intenciones. Nos permite tener una percepción de nosotros mismos, de nuestro ser, como un agente propio que decide en base de sus estados mentales. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema de la mentalización que mencioné ya en el prólogo de este libro. La mentalización es una habilidad que se adquiere, no solo es resultado de un proceso de maduración debido a la oxigenación y a la mineralización. Se va desarrollando con el tiempo a partir de la llamada capacidad de, entre comillas, leer la mente de nosotros. Esta capacidad de conectar y leer la mente de nosotros no es privativa de los seres humanos. También la realizan otros mamíferos como los cetáceos y los primates. La meta final, desde el punto de vista de la evolución, parece no ser solo la de sobrevivir, sino la de conectar y sentirnos seguros a través de la pertenencia a un grupo. Para lograrlo, necesitamos de una mínima predictibilidad. Y esta predictibilidad nos la proporciona la habilidad de leer la mente y el desarrollo de la memoria. Hay que subrayar que esta habilidad de aprender a leer al otro es una tarea de vida. Brinda espacios epistémicos que generan lo que se denomina confianza epistémica. Es una experiencia predecible y sensible que se va autoorganizando a lo largo de los primeros años de vida a través de la interacción con el cuidador primario. El niño aprenderá a mentalizar porque alguien lo hizo con él. Para que el niño pueda pasar a la autorregulación, necesita primero una heteroregulación a través de la interacción con el cuidador primario. El bebé en el primer año de vida experimenta sensaciones positivas y negativas, pero no sabe cómo clasificarlas. Sin embargo, a través de la interacción con el cuidador, aprende a anticipar conductas del otro y a inhibir conductas propias, aunque no haya aparecido aún ni el lenguaje ni las operaciones que habla Henry. La función del cuidador primario es básica y vital. Puede proporcionar al bebé la predictibilidad que necesita y con ello calmar su ansiedad y su angustia de separación. O puede transmitirle la percepción de un mundo impredecible en el que no puede confiar. Las reacciones corporales y faciales del cuidador pueden ser de rechazo, indiferencia, falta de validación o estar cargadas de ambivalencia. O sea, a veces sí, a veces sí. Sin señales concretas de predictibilidad. Crecer en un contexto de apego seguro es la base para el desarrollo de la mentalización. El cuidador es capaz de entender las emociones del niño, validarlo, hacerlo sentir comprendido. El niño puede de esa manera identificar, tomar conciencia y afrontar sus estados mentales, autorregularse y desarrollar un sentido del ser en sí mismo. En general, la capacidad básica para mentalizar se encuentra ya formada a partir de la edad de los 4 años. Sin embargo, el panorama no siempre es tan halagador. Las historias personales son muy diferentes y no todas las personas contaron con el contexto adecuado para desarrollar un apego seguro, una mentalización que integre las diferentes organizaciones, la psicobiológica y somatosensorial, que es el biocorporal, la afectiva sensorial, el bioafectivo, y la representacional e intencional, el yo mentalizador, yo reflexivo o construcción. Podemos imaginar escenarios diferentes donde ha habido quiebres en el proceso de mentalización que impidieron al niño diferenciar cada vez mejor las emociones, entenderlas y controlarlas, así como saber dirigir su propia atención y aprender a reflexionar. Nos referimos a situaciones como transmisión intergeneracional de traumas, afectos no reconocidos ni verbalizados, lealtades que impiden entrar en la propia experiencia y en la de otros, confusión, miedo, dificultad en la regulación, cuidadores caóticos, impredecibles, violentos, que utilizan al niño como receptor de sus predicciones y de sus distorsiones, que bloquean el desarrollo de la confianza
sistémica desde la base. La experiencia emocional tiene que ver con el cuerpo. Los recuerdos negativos pueden ser tan intensos que el hipocampo sabiamente los borra, bajando la mielinización para evitar consecuencias somáticas mayores. Es como si el niño dijera, cosa que no dice, como si dijera, como no puedo confiar en nadie, mi cuerpo tampoco puede confiar en nadie. Entonces, para sobrevivir en esta situación amenazante, tengo tres opciones. Confronto y me peleo, fight, escapo y huyo, flight, o me disocio. Pero no puedo mentalizar, porque no puedo confiar en nadie. Si no hay mentalización, la persona puede seguir escindiendo e idealizando, ya que no puede lograr la integración del ser. Hay dolor, miedo y sufrimiento. Lo que se necesita en ese momento es un adulto que contenga, que valide, que ayude a mentalizar a la persona. Aún en interacciones violentas, el niño no puede escapar, no puede escapar de una diada violenta. Si quiere mentalizar y reflexionar, podría decirse a sí mismo, me hagas lo que me hagas, no puedo vivir sin ti, porque soy mamífero intersubjetivo y por eso te busco. Aprendí a vivir así en el mundo, me quedo en ese estado hasta que algún día, algún otro encuentro intersubjetivo me ayude a mentalizar de otra manera. Si tratamos de entender, aplicándolo a la infidelidad, lo que pasa en la pareja desde la mentalización, podemos sentirla y percibirla como una experiencia devastadora para la persona que descubre que ha sido engañada. Es un derrumbe de la confianza epistémica, es perder toda credibilidad en sus sentimientos, es una franca ruptura epistemológica, es perder todo sentido de predictibilidad. Las emociones negativas se desbordan, se anula la capacidad de mentalizar y las emociones tienden a actuarse de manera violenta, llantos, insultos, golpes, que pueden escalar, como lo mencionamos en un momento, hasta intentos de homicidio. La corteza prefrontal se bloquea y las decisiones que se tomen en esos momentos pueden resultar inadecuadas y de mal pronóstico. Se trata efectivamente de una situación de emergencia que requiere de un manejo profesional, parecido a las intervenciones en crisis y al manejo de los tiempos traumáticos. Además, el terapeuta al inicio del tratamiento ignora cuál es la situación individual de cada uno. Dependiendo del tipo de apego que cada uno haya desarrollado con su cuidador primario, se pueden reactivar experiencias emocionales intensas e inesperadas. Cada caso va a ser diferente y el terapeuta se verá sujeto a reacciones emocionales intensas al recibir las cargas funcionales y las depositaciones de ambos sobre su persona, buscando aliados en la búsqueda de culpables. Debido a la incapacidad para mentalizar que pueden presentar ambos miembros de la pareja, la persona del terapeuta y las técnicas propuestas por el autor resultan invaluables. Además de la aplicación de estas técnicas, el terapeuta necesita un gran trabajo personal con sus propias percepciones, sentimientos y valores. Trabajar con la infidelidad requiere una gran sensibilidad, apertura, compasión, flexibilidad, empatía y tolerancia. Algunas parejas terminan su relación por esta causa. Otras prefieren rescatar a su pareja a pesar del dolor, del enojo y del sufrimiento. En estos casos es muy importante el manejo del tiempo. Para lograr el perdón y la reconciliación se necesita mucha paciencia, tolerancia, mucho cariño y un gran trabajo de mentalización para lograrlo. Concluyendo, la mentalización en el marco de una teoría intersubjetiva psicoanalítica puede aplicarse junto con otros marcos teóricos en el tratamiento terapéutico con parejas en crisis generadas por el candente tema de la infidelidad, tal como lo plantea el doctor Félix Velasco. Nuevamente, muchas felicidades, Félix, por la publicación de tu libro. Gracias. Gracias por el comentario. Siempre es un placer escucharte. Como te dije hace rato, yo quiero felicitarte por ese prólogo, porque el prólogo es todo eso. Es que sí,
¿Qué no les dicen que apaguen todos sus micrófonos? Vamos a pedir a las personas que nos acompañan por Zoom que Ya. no, apaguen su micrófono, por favor. Gracias, porque entonces perdemos un poco el sonido aquí en la presentación. Gracias a todos. Bueno, como yo le decía, Chetal, es un placer escucharte, siempre lo ha sido. Pero este prólogo, en verdad, el prólogo del libro, escrito por Greta, nos da toda esta información que ella acaba de otorgar, claro, enriqueciéndola en muchos temas. Y creo que tú, que eres experta y precisamente diriges y coordinas el diplomado de terapia de pareja, sabes que este es un tema, y lo digamos en la práctica luego, es un tema que es primordial y que por eso llegan muchas de las parejas a solicitar ayuda. Hablas también de los estados mentales. Y qué interesante lo que dices cuando comentas que estos estados mentales en un momento de crisis hace que de pronto se puedan tomar decisiones impulsivas. Y como decía Félix en el libro, creo que una de las, precisamente de los aspectos más importantes es trabajar con la pareja para que puedan escucharse desde esta visión que propone de la mentalización. Como tú dices, son muchos los factores. No podemos irnos a una respuesta simplista del por qué se da la infidelidad. Y haces preguntas muy interesantes. Por ejemplo, entre ellas, ¿qué es exclusiva la fidelidad del ser humano? Y bueno, después las respuestas a todo este aspecto. Y cuando señala también el doctor Velasco que se trata de un fenómeno complejo, creo que tenemos que tomar en consideración todos estos aspectos que se acaban de nombrar. Pero algo que me encantó es cómo puedes soportar, apoyar en cuanto a la importancia que tiene esta pérdida de la confianza epistémica tan importante en la mentalización y que es lo que se llega en este problema de la infidelidad que causa tanto. En el libro La mujer en el siglo XXI, Viñar dice, ser alguien para alguien es tan necesario para el alma como el agua y el alimento para el cuerpo biológico. Creo que esa importancia que tiene ser alguien para alguien es lo que hace sentir tanta tristeza y dolor frente a este fenómeno tan complejo. Muchas gracias, Greta. Muchas gracias, Félix, por permitirme. Ahora continuamos con la semblanza del doctor Félix Velasco para posteriormente escuchar. ¿Cómo? ¿No tienes algo que te moleste? La luz no, ¿verdad? Que mirar. El doctor Félix Velasco Alba es psiquiatra, psicoanalista y terapeuta de pareja, médico cirujano egresado de la UNAM, psiquiatra egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social y del curso de especialización de psiquiatría de la UNAM. Psicoanalista titular y didáctico de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, psicoanalista de grupo de la misma asociación, maestro en psicoterapia familiar del Instituto de la Familia AC, diplomado en psicoterapia de pareja también en el Instituto de la Familia IFAC, doctor en psicoterapia, expresidente de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, exdirector del Instituto de Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Mexicana de 2000 a 2002 y de 2008 a 2010. Ha ocupado diferentes puestos en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, tanto en actividades administrativas como académicas. Certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría desde 1977 a 2024. Ha presentado más de 50 trabajos y ha publicado en revistas de psiquiatría, psicoanálisis, sobre temas variados.
con alguna inclinación hacia la enseñanza de la psicoterapia y el psicoanálisis, a las relaciones entre psicoterapia y psicoanálisis sobre técnica psicoanalítica y sobre la pareja. Miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría y de la Sociedad Mexicana de Terapia Familiar y de la Práctica Médica Grupal de Psiquiatría del Centro Médico ABC. Y ahorita voy a nombrar los libros, porque el doctor Velasco tiene una amplia producción, tiene 8 libros, todos interesantísimos. Ya estamos esperando el 9. El autor del libro Manual de Técnica Psicoanalítica en 1996, del libro Conflictos de Pareja, Parejas en Conflicto, de 2004, coordinador del libro Los Amorosos y sus Descontentos, autor del libro Psicoterapias Psicodinámicas, de 2011, autor del libro Psicoterapia Psicodinámica de Pareja, Perspectiva Relacional Constructivista, de 2014, autor del libro ¿Es posible amar en el siglo XXI? Qué pregunta, ¿eh? Autor del libro Cupido atrapado en la red. Y en 2021, y autor del libro Mentalizando la Infidelidad, que se presenta en este momento, de 2024. Pues es un honor tenerte aquí en tu casa, porque también es tu casa, Isaac, y felicidades por este 8º libro. Pues antes que nada estoy muy conmovido, muy agradecido por la recepción que me dan aquí. Y como mi interés es que lean el libro, no les voy a hablar mucho del contenido. Al revés, les voy a preguntar tal vez en un mes si leyeron. Porque todo el mundo dice que ya leí. Le digo, a ver, dime en qué página hay tal cosa, ¿no? No, es broma. Quisiera yo un poco, siguiendo la línea de Raimundo, hablar de la historia. Y yo creo que yo fui testigo de los inicios de la terapia familiar en La Raza. Era yo residente de psiquiatría, no, era residente de medicina interna, allí en el Hospital de La Raza, y había tenido un mal encuentro con el doctor Derbez. No lo conocieron ustedes, pero fue de la época del doctor Macías, y le había dicho sobre mi interés, con todo el entusiasmo de un joven imberbe, con mucho pelo en aquel entonces, acerca de la psiquiatría en el Seguro Social, a donde estaba entonces el Centro Médico. Bueno, casi me deshizo. Eso no sirve, no debes estar allí, no debes hacer nada. Es como para que se le quiten nuevo las ganas de hacer psiquiatría. A las semanas me encontré a un médico de bata que circulaba por todos lados, hablaba por teléfono, hablaba inquietísimo, era precisamente Raimundo. Y era el nuevo psiquiatra que sustituía al doctor Derbez. Empecé a platicar con él y él o ambos planteamos la idea de que yo pudiera medio ayudarle a él, a los pacientes que veía ahí en el hospital, que estaba nada más él, no era gente de tiempo completo. Entonces yo le ayudaba platicando con algunos y estaba yo observando lo que hacía. Y ya lo hablé alguna vez, ¿no? Es la primera vez que veo en vivo y en directo la empatía. Porque la cualidad de Raimundo, entre otras muchas, es esa, ¿no? Entonces eso me llamó la atención. Y luego vi todo el desarrollo de la terapia familiar de afuera, porque era yo apenas estaba yo haciendo medicina interna. Tiempo después, porque no perdí contacto con él, no nos hemos visto muy frecuentemente, pero nuestros contactos han sido muy fructíferos para mí, por lo menos, creo que también para él. Lo volví a ver ya siendo él el encargado de salud mental del Seguro Social, y yo, al terminar mi formación ya como psiquiatra formal en el Sanatorio de la Vista. Nuevamente con otro problema. Yo quería o hacer psicoanálisis o hacer terapia familiar, que recuerdo era los miércoles, creo, y el director del hospital
Yo fui a verlo, quiero entrenarme en terapia familiar. Y dijo, no, no es posible. ¿Por qué no es posible? No puedes. Porque había cierta rivalidad y yo creo que en general la psicoterapia ha sido muy copada por los campos médicos en general. Entonces me dijeron, no, no puedes. Auténticamente tuve una crisis hipertensiva, auténticamente. Tiempo después hablé con Raimundo y me dijo, a ver, ¿qué es lo que te interesa? Y mira, pues, tener una preparación posterior, ya se había pasado el tiempo de lo de hacer terapia familiar. Me dijo, ¿por qué no te vienes a la raza? Fue como me regresé a la raza, ahora como adscrito. Estando un compañero de nosotros que ya falleció, que también fue terapeuta familiar, el doctor Garza Lozano era el jefe de psiquiatría, amigo mío. Tiempo después se fue él y me quedé yo allí, ¿no? Finalmente, entré a la formación psicoanalítica siempre con un interés. Yo creo que no sé si es un interés o es un vicio. Es el interés por estudiar pareja y por conocer la pareja. Siempre me ha llamado la pasión. Algún trauma debo de tener, o muchos probablemente, porque es así. Casi me persiguen. Me persiguen las series y las películas sobre temas de pareja. Y ahora me persiguen más sobre el tema de infidelidad. Antier, prendo la televisión, estaba una película que se llama El Hilo Rojo, que te la recomiendo, buena película, aunque por alguna crítica, ¿no? Finalmente, después de haber hecho la formación psicoanalítica, decidí, ahora sí, estudiar pareja. Vengo y hablo con Raimundo y me dice, pues bienvenido. Hablo con Jackie y me dice que, mira, ya te entrevistamos, creo que estás aceptado, pero fíjate que no tenemos todavía formalmente nada en pareja. ¿Por qué no haces terapia familiar? ¿Terapia familiar? Le digo, bueno, pues hago terapia familiar. Hice terapia familiar, de lo cual no me repito, ¿no? Hice terapia familiar y entré en contacto con Keta, entré en contacto con muchos colegas, los que ya están aquí, y en verdad entré con otra rama que no conocía, los sistemas. Fue para mí un impacto, que es un impacto, venir de un medio particularmente rígido, particularmente ortodoxo, a un medio obviamente más abierto, más amplio, con dinámicas muy diferentes. Impactante para mí estar atrás de una cama de cristal. Esto es imposible en una línea psicoanalítica y muchas cosas más. Seguí interesado en el tema de la pareja. Estuve trabajando un tiempo con Keta. Obviamente, ¿por qué el interés en mentalización? ¿Y qué es mentalización? También debo decir algo. Lo conocía yo de manera teórica y de manera indirecta. Mi esposa Delia, que también estuvo aquí en terapia de pareja en IMPACT, ella fue la primera que me informó, me platicó de la palabra mentalización. Y ¿qué es eso? Ella se fue a hacer un curso hace como 15 años, una capacitación en mentalización en Houston. Pero nada más. Yo seguía trabajando, seguía viendo parejas, aplicando ciertos modelos más de la línea sistémica que de la línea psicodinámica. No ha sido tan ortodoxo en eso. De hecho, hago muchas cosas sistémicas que tienen que ver con cosas que aprendí de Keta, con cosas que aprendí de Raimundo, y eso es lo que hago. Seguía llamándome muchísimo la atención la infidelidad. Todo lo que leía yo sobre infidelidad era de un lado o de otro. O la condena o el aplauso desde el ángulo masculino. Entonces, sí, qué extraño, ¿no? Empecé a meterme más en el tema de infidelidad. No recuerdo si platiqué con Keta. Escribir un libro, que ustedes ven. Pero no encontraba mucha bibliografía sobre mentalización, particularmente en el área de parejas. Hay mucho, la literatura está del tema de mentalización, es abundante, pero mucho para manejo individual, para manejo de familia, pero muy poco para pareja. Qué extraño, ¿no? Entonces, el año pasado, en el 23, me fui a España con Delia, con David López, otro buen querido amigo, a hacer un curso de mentalización en familia de 3 días.
Ya empecé a ver otro tipo de enfoques y empecé a ver efectivamente una conexión entre lo sistémico y entre lo psicodinámico. Casi podría decir es lo que yo hacía. Quiero ser presumido, ¿no? Pero más bien es en lo que más me he ido acomodando y es en lo que me sigo acomodando, ¿no? He tenido un largo camino, todo en relación a cosas relacionales. Todo. Yo considero que la mejor manera de aprender psicoanálisis es viendo una pareja o estudiando una pareja. He caminado desde la identificación proyectiva, he caminado desde la intuición, la lectura de la mente, comillas, la telepatía, todo tiene que ver con conexiones de pareja, hasta verlo de mentalización, que me ha resultado a mí de mucha utilidad, de muchos beneficios para las parejas que veo. Se me ha quitado un poco este peso de tener que tomar una solución, porque aunque no lo crean, desde el punto de vista contratransferencial, como dijo Keta, la depositación que nos ponen las parejas es tremenda, ¿no? Porque nos ponen como jueces. Y va en juego la vida a veces de una familia, o va en juego efectivamente un asunto de vida, porque hay homicidios o una depresión grave que conduce al suicidio, ¿no? Entonces, eso es un tema muy particular. ¿Qué es lo que sentimos, no? Con esta técnica, obviamente, le ayuda a uno mucho a quitar eso, porque la responsabilidad es de la pareja, no de nosotros, ¿no? Y le agradecí y hablé con Keta para que me hiciera el prólogo. ¿Por qué Keta? Por muchas razones. Por el cariño, el respeto, porque fue mi maestra, porque la conozco trabajando. ¿Por qué no Raimundo? A Raimundo ya le había pedido que hiciera el prólogo de mi libro anterior sobre pareja. Entonces, Keta, con Keta empecé a platicar también muchas cosas que me ayudaron. Le pregunté, oye, ¿dónde hay mentalización? Me dijo, en Chile hay un grupo. Fue como más o menos organizado. Los últimos capítulos un poco se desprenden de esta plática y por eso le pedí ahí el prólogo. Entonces, sí los invito a que se metan más en este tema. No hay muchas cosas escritas. Yo creo que esto es practicarlo. Para mí la psicoterapia es práctica, experiencia y práctica. Lo teórico puede haber muchas teorías, pero la efectividad y la posición de una actitud de ayuda es importantísima para los demás. Y esto es una buena opción, por lo menos la opción ahorita que a mí más me ha agradado, ¿no? Quiero terminar para no aburrirlos, ojalá podamos tener algún intercambio. Nuevamente dando las gracias, IFAC, a Raimundo, a Keta, a María Elena, por esta recepción. Y bueno, pues, por favor, me encantaría que me preguntaran, aunque no han leído el libro. Gracias. Muchas gracias, Félix. Qué interesante escuchar todo lo que fue tu trayectoria, tu historia, y sobre todo señalar que para ti el tema de la pareja y en particular el de la infidelidad siempre te ha recordado. Yo creo que por eso has escrito tanto en relación, tus libros tienen que ver con la terapia de pareja. Y me llama mucho la atención cuando dices que para ti fue un reto integrar, no un reto, sino un deseo integrar la mentalización a la terapia de pareja porque no encontraste mucho tiempo. Y yo creo que esa es una, estoy suponiendo que es una de tus motivaciones, quizás de cada libro. No encuentro este material, me gustaría ampliarlo desde esta vez. Debo de agregar algo. Otro libro impactante, recomendable, es el libro de Leopoldo Echeverría. Es un extraordinario libro. Tal vez uno de los pocos libros que hablan básicamente de experiencias. Casi no tiene citas bibliográficas. Creo que es una versión actualizada. Excelente, excelente. Hagan ustedes de cuenta que lo están viendo él trabajar. Y eso tiene mucho que ver con mentalización. Él menciona nada más la palabra dos veces. Perdón. No, por favor, si lo que queremos es escucharte, ¿verdad? Igualmente, cuando subrayas, y creo que eso es importantísimo, que nos demos cuenta que realmente para ser efectivo hay que tener práctica. No nada más, obviamente, el conocimiento,
Y por eso tú divides en dos secciones este libro, hablando primero de lo que es necesario conocer desde el punto de vista teórico, pero después desde el punto de vista de la técnica. Entonces, me pareció muy enriquecedor que tanto tú como el doctor Macías nos hayan abierto ese camino de la historia que siempre es tan rico. Ahora nos gustaría pasar a la sección de preguntas. Yo comenté a las personas que están por Zoom que pueden escribir sus preguntas, pero me gustaría comenzar con las personas que nos acompañan, que están de manera presencial. ¿Alguna pregunta que quieran hacer respecto al libro al doctor Félix Velasco? Yo quiero decir, pues yo, muchas gracias por, a mí me gusta mucho leerte, tú lo sabes, yo te he seguido, así que soy tu follow. Tú me diste clase, bueno, el doctor Raimundo, Queta, todos me dieron clase, y ahorita que dijiste algo que no sé qué te pasa con las parejas, yo llegué preguntándole a Queta, yo quiero ser terapeuta de pareja. Me dijo, pero tienes que ser terapeuta familiar. Dije, bueno, voy a ser terapeuta familiar, pero yo quiero ser terapeuta de pareja. Eso venía, pues, ¿no? Y en eso me he quedado, y no sabes cómo me has enseñado tú muchísimo con tus libros. Y tengo muchas ganas, ya lo tengo, ya lo compré, desde que salió, luego lo compré. No lo he leído, Teta me dijo, lee el prólogo. Digo, sí, lo voy a leer, lo voy a leer. No, pero le traigo muchísimas ganas. Sí creo que es un tema que a los terapeutas nos desgasta muchísimo, porque contratransferencialmente, o sea, todo de lo que te cargan los pacientes es brutal. Y llega un momento en que dices, oye, pues si no es mi bronca, ¿no? Pero sí es, o sea, no es, pero sí es. Y sí creo que se me antoja muchísimo leer. Muchísimo, muchísimo. Gracias, gracias. Gracias, Adriana. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Los dejamos pensando y mientras vamos a leer una pregunta que nos hace Martaília Carreras y dice, ¿podría hablarnos un poco de la mentalización? Con gusto. No, mejor Le compren el diría, libro, ¿no? si compra el libro, le doy mi correo y todo, y me vuelve a hacer la pregunta para que le explique. Pero es muy interesante la pregunta, porque aunque hemos hablado y hemos platicado, yo creo que todavía muchas áreas para ver y para revisar, particularmente sobre el tema de mentalización. Yo diría en torno a las aplicaciones técnicas. Hay por ahí 2 o 3 buenos textos de mentalización con familia, pero faltan cosas, ¿sí? Y en pareja, en verdad, está abierto el campo. Vean Amazon o cualquier otra línea y pongan mentalización en pareja, no hay absolutamente nada, hay muchas cosas, pero en pareja... No, ya hay. Bueno, Hay uno, ahí lo compré yo. Hay uno. Entonces, miren, tiene que ver, como decía Queta, es una capacidad humana. Se oye feo, ¿no? Pero es como leer la mente de la otra persona. Más que nada, no es nada más empatía. Ponernos no solamente en la mente del otro por tratar de intuir lo que la otra gente siente, piensa, sino reflexionar sobre eso, que es la segunda parte que hace la diferencia entre lo que es específicamente la empatía. La empatía es, clásicamente, yo puedo identificarme con lo que la otra persona siente, piensa, a veces con exactitud, a veces con inexactitud. Y eso es una cualidad o una característica muy importante para un terapeuta. La segunda es reflexionar sobre lo que acabo de pensar o de intuir. Y obviamente actuar en consecuencia, ¿no? O sea, devolver de alguna manera eso, ¿no? Alguien dice, por ahí hay una frase que puede medio definir esto, ¿no? Yo siento que tú sientes lo que yo siento. Yo siento que tú sientes lo que yo siento. Es una interesante frase de un grupo de gentes de un libro de
sobre el cambio, un grupo de gente de Boston sobre el cambio. Pues yo siento que tú sientes lo que yo digo, la profundidad de esta frase, que eso explicaría un poquito la mentalización. No es específicamente ni intuición, tampoco es empatía, tampoco es telepatía, sino tiene que ver con una cosa, una capacidad humana, que es lo que nos permite, entre otras cosas, relacionar. Yo creo que estar solos en este mundo, y más siendo terapeutas, es imposible, es una desgracia. Sí, la necesidad de cómo nos relacionamos, mentalizando. Yo me relaciono tratando de manera a lo mejor inconsciente o preconsciente cuáles son las necesidades de cada quien, con unos maestros, con un alumno, con los alumnos. Si no tenemos esta capacidad en un cierto grado, muy difícil podemos pensar si un alumno está aburrido, si un alumno tiene sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una capacidad muy importante a desarrollar, ¿sí? No sé si le contesté. Marta, gracias por tu pregunta. ¿Quedó claro el concepto de mentalización? ¿Quieres preguntar algo más? Sí, sí, quería yo, buenas tardes a todos. Doctor, muchas gracias por su respuesta. Sí, estaba yo pensando esta relación, bueno, lo de la mentalización relacionado con el insight de las personas, ¿cuál sería? Yo diría que la mentalización es un paso importante para el insight. Pero no nos podemos quedando nada más mentalizando. Si vamos un poquito a más profundidad, usamos la mentalización para obtener un poco de insight, porque también somos capaces de mentalizarnos. Somos capaces de conectarnos con lo que sentimos y con lo que pensamos, que es la otra rama importante. Y eso tiene que ver con la acción, por ejemplo, con el budismo zen, que son de las líneas importantes, yo diría un poco desechadas entre lo que sería la psicoterapia, pero que son dos cosas importantísimas, ¿no? Y la otra, que lo menciona en el capítulo, el perdón. El perdón y la vergüenza han sido dos palabras arrumbadas por psicoanálisis. No hay poco mucho. Son importantísimas No, y en en infidelidad, términos de infidelidad, en términos de relación de pareja, o en casos de divorcio. Y hay técnicas y hay manera de hacer un diseño de cómo perdonar que cualquier terapeuta debería de manejar, o el hecho de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos terapeutas o terapeutas no se han perdonado y se van dando latigazos y latigazos con cada pareja o con cada paciente con el que ven? ¿Sí? Gracias, doctor Muchas Velasco. gracias, doctor. Muchísimas Marta, gracias. Gracias a ti. Mónica Gudiño tiene una pregunta. Adelante, Mónica. Gracias. Muchas gracias. Gracias, María Elena. No es pregunta, es comentario también, doctor. Sí, ante esta problemática de la infidelidad en la pareja, que es una experiencia devastadora, sobre todo para quien la sufre como traición, sí, pero yo me ponía a pensar en los casos en donde hay hijos, sí, lo que usted decía ahorita en casos de divorcio, en casos de, que ponía usted diferentes ejemplos. Yo creo que efectivamente, cómo poder conectarnos con la pareja, cómo poder leer con la pareja lo que está sucediendo a cada uno en sus diferentes dimensiones y en sus diferentes planos, porque los dos están pasando por situaciones dolorosas, pero sobre todo, cómo ayudarles a regular esas emociones, ¿sí? Que están desbordadas en este momento y que se tienen que regular para ayudar a esos niños, ¿no? Porque muchas veces las parejas, sobre todo las que se sienten traicionadas, dicen, es que les tienes que decir a tus hijos que tú fuiste infiel, ¿no? Entonces decimos, no, espérate, es que
qué tanto esas verdades son útiles en este momento para sus hijos, ¿sí? Dependiendo de la edad en que estos niños están, etcétera. Entonces, ¿cómo es importante también este proceso que usted señala en estos casos donde hay niños de por medio? Mucho de esto, conectando con lo que dices, tiene que ver con cierta educación, psicoeducación, muy necesaria. La idea de un terapeuta que no dice nada, muy salida de un psicoanálisis muy clásico, que ya no se hace así, es absurda. Porque una pareja que está en un proceso de divorcio, por ejemplo, no sabe realmente qué hacer, no sabe cómo decirles o no decirles, o en una infidelidad. Seguramente a ustedes les ha pasado en algunos casos, ¿no? Llega un paciente que trae el celular a la comida casera, están sus dos hijas, su esposa, la niña de 14 años le pide el celular para mandar un mensaje y le escribe, encuentra un recado amoroso. Mi vida estuvo muy bien lo de ayer. Se lo da a la mamá automáticamente le dice que me vas a hacer. Se separa y dice, ¿cómo La culpa. cómo no ayudar a alguien a decirle antes, oye, hay que manejar eso de otra manera, ¿no? O efectivamente la idea de la tormenta que puede vivir una persona que está entre dos, está casado o casada y que está enamorado de otra persona. Resulta que por ahí falta. ¿Se puede amar a dos personas? Se las dejo allí en el aire, ¿no? El Cigala dice que sí. Diego el Cigala dice que sí. Y no estar loco. Se llama Corazón Loco. Se puede que hace falta realmente una guía y una orientación. Entonces, también la guía y la orientación vía la mentalización se da obviamente en Chumpo, ¿no? Y a mí me surgió ahorita una duda. Hablabas justo de esta cuestión del feminicidio, y entonces en esta de infidelidad se va a ver, o sea, como en esta cuestión de violencia extrema, en donde está relacionado eso, y lo que se busca es el bien superior de la mujer como de los niños, pero entonces allí, ¿cómo trabajar esa reparación, esa vitalización? Sí, es difícil. Imagínense ustedes efectivamente un caso de infidelidad que orilló o desembocó en un homicidio, en un feminicidio. ¿Cómo manejamos eso como terapeutas? Lo tenemos que manejar, es la otra cosa. Yo he oído colegas que dicen, yo no trato pacientes donde haya habido una violación, o pacientes donde haya habido una cuestión incestuosa en una familia. Yo pienso que no, yo creo que es una función social Esa es la chamba, importante es el hasta trabajo. este tipo de casos. ¿Cómo ayudamos a unos niños y al papá homicida también en un momento dado ante una situación así? Yo creo que sí tenemos una obligación social como terapeutas familiares y como terapeutas, ¿no? Porque sí, realmente no hay, curiosamente no hay muchos terapeutas. Sí, el médico no necesariamente es un buen terapeuta, la vecina no necesariamente es una buena terapeuta, ¿no? Entonces el pugnar, porque la gente consulte con alguien que tenga más o menos una preparación es otra meta que todos debemos tener, ¿no? La psicoterapia es una disciplina que requiere entrenamiento, que requiere experiencia, que requiere mucha práctica. Hay alguien, sí. Cosas. Yo quería hacer, no pregunta, una pregunta. Yo lo que quiero hacer es un comentario, porque preguntas tengo mil. Pero mi comentario va, yo para agradecer, Pérez. Para mí en lo personal, a mí me ha sido muy útil ese libro. Tengo del anterior tuyo, pero tengo la cita que incluí en mi tesis y la referencia de tu libro, porque allí fui teniendo una visión más clara de este concepto de la enactment. Y entonces dije, ahí me cargué el 20, y sí, exactamente enactment, ya visto acá en lo sistémico,
en la familia y en la pareja, sí es esta representación. Eso me ha sido muy útil, práctico. Luego también, lo que yo tenía en mis comentarios era también una petición y propuesta, porque lo que más a mí me gustaría es compartir la experiencia de todos los colegas que hemos estado ante esos problemas de infidelidad. Es una experiencia intensa de angustia, si es de dolor y de terror para la pareja. Para el terapeuta también lo enfrenta a una situación muy especial, ¿no? Y cuando me ha tocado estar ante esas situaciones como terapeuta, tienen tantas cosas a la cabeza, el sentimiento, la experiencia. Eso es lo que a mí me gustaría compartir. Y esa es mi petición. Eso que decías al principio, sí, lean el libro, leímos, por supuesto, y luego sería compartir el libro. Por ejemplo, estaba ahorita acordándome, escucho a las parejas y me viene a la memoria este verso, ¿no? De si no me quieres, como yo quiero que me quieras, mejor que no me quieras. Pero es que lo pienso porque lo voy desmenuzando. Así lo dice él, así lo dice ella, y luego cada uno de ellos tiene un sí, un no y otro quién sabe. Y lo contrasto con cada uno de ellos y los enfrento y les expongo y les hago, pero el terror que viven y la angustia que comparten, que depositan en el terapeuta, eso no es evitable, siempre lo enfrentan. Bueno, esa experiencia es la que mi petición y mi propuesta es, cuando, después de que leamos tu libro, cuando nos reunimos y platicamos. A mí me encantaría, por eso se podría titular así, experiencias de los terapeutas que ven infidelidad, por ejemplo, ¿no? Yo creo que sí, tu petición, yo encantado y soy materia dispuesta, ¿no? Un taller. Félix, Sí, Un taller. Sí, ahorita le iba a dar. Un taller, hagamos un taller para terapeutas. Sí. Gracias. El doctor quería comentar. de alguna forma quiero tocar un punto como comentario al que tú le dedicas un capítulo, que es las preguntas circulares. Y me parece importantísimo porque precisamente lo que hacemos se da en el tiempo. Y la circularidad no toma en cuenta el tiempo. Por definición, el círculo es una línea que se cierra sobre sí misma. Y esto, pues no sé, la psicoterapia no está reñida con la geometría y necesitamos entender que para entender que el tiempo vuelve sobre sí mismo, pero va hacia adelante, no hacia atrás, ni quedando separado en el tiempo que no es estático. Y siempre tenemos que trabajar para el cambio. Entonces, hacia adelante, lo que pasa es que es un trabajo recursivo, no circular. De vuelta sobre sí mismo, pero hacia adelante, siempre, porque además, desde ese punto, lo que estamos buscando es el cambio. No estamos que sigan las cosas iguales. Y ahí en el cambio que buscamos, hay otro elemento adicional, que es mucho en relación a lo que planteaba ahorita Félix, de la posibilidad del perdón. Y ahí necesitamos ver que hay dos cosas, y lo mencionó él. Cuando se descubre la infidelidad hay una reacción muy intensa, de enojo, de rabia, de odio inclusive, y que se llega, o por un lado, por el dolor que le causó al suicidio, al que fue víctima de la infidelidad, o el homicidio del que la causó. Y entonces ahí estamos viendo que una de las cosas que manejamos y que se maneja en la sociedad es la culpa. La
culpa y el castigo. Inclusive de alguna forma lo vemos en terapia familiar, cuando hay violencia intrafamiliar, lo que con muchas veces resuelven los jueces es cárcel para el golpeador, el violento, el infiel. Y eso no le ayuda a la familia ni a la pareja. Es dejar a la familia sin proveedor. Lo que tenemos que hacer es otra mentalidad de no usar culpa y castigo, sino usar responsabilidad y reparación. Y ahí es donde viene la posibilidad de reparar en el perdón y en la reconciliación. Que lo tocas más adelante. La necesidad del perdón para no seguir en el pasado y seguir acusando y quejándose, que además eso le da poder a la víctima para seguir utilizando la necesidad de reparación y que no sea nada más la reparación para cubrir la culpa, sino que sea una reparación auténtica para un cambio relacional de ambas partes, porque lo que ocurrió con mucha frecuencia es responsabilidad en menor o mayor grado, pero responsabilidad interrelacional de ambas partes. Entonces, dos conceptos que creo que son importantísimos mantener y no seguir utilizándolos equivocadamente. Evitar la idea de la circularidad y evitar la idea de culpa-castigo por el de responsabilidad y reparación. Reparación del daño que causé y reparar la relación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonora Méndez, el doctor Félix Poema estudió en la PM, en una clase de supervisión, un privilegio siempre, y desde ahí pues quedé conectada con usted. Hoy me trae el preciso interés de la terapia en pareja, es hacia donde un poco me estoy queriendo especializar, y me causa resonancia estos días una noticia donde una mujer le manda una carta al Papa Francesco donde le dice que su marido le fue infiel. Y el Papa Francisco le contesta, es con el perdón que solamente puedes reparar la infidelidad de tu marido. ¿Sí? O sea, parece que esas palabras, como usted bien dice, doctor Félix, en el psicoanálisis o en la terapia, en la psicoterapia, parece que ya no existieran, pero hace parte de la humanidad, de lo que somos y lo que resuena dentro de nosotros. Entonces, me parece muy bonito que tenga también usted esa conexión de llevarnos a ese lugar de reflexionar. Tengo una paciente, no soy de terapeuta de pareja, pero esta mujer me llega por una situación que el marido me fue infiel, 40 años de matrimonio, y esta lo quiere devorar, ella no lo puede perdonar, no hay perdón, no se lo merece, él me hizo mucho daño y nos fue, ahí es donde quisiera, ¿cómo hacer esa separatividad? Que nos fue infiel, no es que me fue infiel, sino nos fue infiel a toda la familia. Las hijas lo acusan que nos fue infiel, o sea, es algo que yo un poco le hacía ver, pero ha sido buen papá siempre. No engañó a tus hijas, o sea, se vuelve como toda una herida que, pues ahí sería como mi pregunta, ¿cómo hacer esa separatividad que es muy profunda? Sí, bueno, dos cosas importantes, ¿no? Lo digo en el libro, lo digo así, hay que arrancarle a los medios de divulgación, a las redes sociales, el tema de la fidelidad y la infidelidad. Porque han hecho un daño terrible, provocan escándalo, chantajes, pésima información y a veces provocan actuación de las gentes. Entonces, hay que jalarlo al tema de nosotros, ¿no? Al tema de la psicoterapia y al tema de ayuda. El trabajo del perdón y esto que estás mencionando, bueno, entre otras cosas, cómo quitar, como dijeron por ahí, el tema de la infidelidad y cómo evitar la revictimización o la victimización de por vida. Hay personas que duran casi toda la vida
maldiciendo al maldito, a la maldita, o a las dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacen su vida desafortunada sin considerar otras cosas. Por la otra parte que me lo mencionaste, ¿no? En la pareja no es nada más la infidelidad, ha habido otras cosas buenas que tienen que ver a lo mejor con crianza de hijos, que tienen que ver con ser un buen proveedor, etcétera, etcétera. Claro que se olvidan cuando viene la infidelidad. Pues parte del trabajo es tratar de recuperar eso. Así, rápidamente. Gracias. Perdón, había, sí, exactamente, por favor, y después. Sí, claro. Cuando alguien presenta ansiedad o depresión por un problema precisamente de infidelidad, ¿qué tan conveniente es tomar antidepresivos Pues, o según- podemos salir nada más con la terapia? Según Sí. Miren, hay terapeutas peleados con los medicamentos, hay psicoanalistas peleados con los medicamentos. Yo no soy peleado con los medicamentos. Yo considero que son un aliado importantísimo. Una mujer o un hombre que está en una situación grave de depresión puede pasar con pensamientos, rumiación suicida. Hay que darle un antidepresivo. Si no soy psiquiatra, lo debo de mandar con un psiquiatra, lo cual no deja de lado la posibilidad de que tenga una terapia de pareja. Yo creo que es iatrogénico no dar algún medicamento o ansiolítico o antidepresivo a una gente que incluso está en riesgo de matarse. ¿Sí? E incluso, Félix, hay veces que no puedes, perdón, no, ya no. Hay veces que no puedes ni trabajar, si están terriblemente deprimidos, no hay manera de moverlos, ¿no? Perdón. Gracias. Muy importante, por favor, adelante. Gracias. Doctor, aquí se ha hablado de la mentalización en la infidelidad desde el punto de vista de una pareja, digámoslo así, monógama. Sí. Pero desde su perspectiva, ¿cómo se vería, cómo se haría esta mentalización en una pareja abierta? Sí, yo he visto parejas abiertas, he visto parejas del mismo sexo que de repente impactan. De repente llega una pareja a mi consultorio, sala de espera, un hombre de características negroides, con falda y un turbante, un joven así. Va a ser una infidelidad muy curiosa, ¿no? De entrada impacta mucho ver una situación así, o lo más ahorita frecuente, gente del mismo sexo, ¿no? De la misma manera, uno tiene que adaptarse y tener la apertura de pensar que son dos seres humanos, independientemente del género. No creo que debamos decir, no, tú por ser bisexual, ahorita veo una gente o veo algunas parejas de relaciones abiertas. Y también se da infidelidad, es curioso, pero también hay infidelidad. Bueno, ya no les sigo, porque me puedo seguir hablando, dándoles ejemplos, ¿no? Pero yo creo de la misma manera, ¿no? Tenemos que tener la apertura ahorita en términos de perspectiva de género, porque hay, y va a haber más, ¿no? Y tenemos que estar adaptados a eso. Son seres humanos que necesitan ayuda. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Ya no tenemos preguntas y no sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo. Yo sí quiero mencionar nuevamente a Keta. Keta es más mentalizadora de lo que yo pienso. Qué buena charla. Desde hace muchísimos años, ¿no? Yo sigo utilizando unas cosas que aunque no son de ella, ella las ha planteado, de lo que se llama pelea limpia y pelea sucia. Y ahí las tengo y las tengo, y a muchas parejas se las doy. Tiene una utilidad y está muy conectada con técnicas de mentalización. Así es de que es más, ya me dijo que ya había tomado por ahí hace poco un curso de mentalización, pero hay muchas cosas en común con la terapia sistémica.
Quisiera comentar esto que lo mencionas tú en el libro y todos lo hemos oído mencionar. Cuando estás en un estado emocional intenso, no puedes pensar, ¿sí? Y entonces exactamente cuando estás así, es ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Y la persona que descubre una infidelidad, lo que quiere es que alguien, en este caso el terapeuta, la amiga, la vecina, le diga qué hacer. Y todo el mundo se convierte en terapeuta y todo el mundo dice qué hacer. Cámbiale la cerradura, cámbiale las cosas. Yo te recomiendo un abogado. En vez de mentalizar y reflexionar y decir, no, no hagas nada, no hagas nada, no hagas, ¿no? De decir, es el momento de pensar, no de actuar. Todo el mundo actúa, ¿no? Yo tuve uno que de repente me hablan, le aventó todas las cosas en un edificio, al sótano, al estacionamiento, y le prendió fuego a toda la ropa de él, y yo dije, va a causar un incendio, pero están en ese momento tan vulnerables que tienes que contenerlos, ¿no? Y yo creo que me encantó en tu libro, Félix insiste mucho en la contención. Y yo creo que esa es la principal función emocional de todos los terapeutas, que tenemos que contener la locura, la ansiedad, el acting out, prevenir el acting out. Y eso implica mucho trabajo personal. Realmente que ahora a mí bueno, desde hace mucho años fuimos fundadores del Consejo Mexicano de Terapia Familiar porque nos paraba los pelos que todo el mundo hacía terapia. Y luego hacen terapia en pareja y no. Porque son unas contractuaciones, actuaciones y contractuaciones. Y tú, es que hace muchos años teníamos un equipo de trabajo, ¿te acuerdas? Éramos 4 que andábamos entrevistando y filmábamos todo en unos cassettes, ¿te acuerdas? Y nos íbamos a los congresos a presentar nuestros trabajos de intersubjetividad. Y esas conversaciones que nos echábamos, esos cafés que nos echábamos los 4, a mí me han dejado mucha enseñanza, Félix. Yo te lo agradezco a ti porque has sido un gran colega, no mi alumno, mi maestro, mi colega, y un gran interlocutor, ¿no? Entonces, de repente, cuando me toca el tiempo en mi casa, nos podemos hablar en la banqueta sobre mentalización, así en la charla, porque se nos da en cualquier momento poder hablar. Y creo que una de las cosas que Félix tiene, que yo le admiro y está en el libro, es ante una situación crítica, ¿cómo contienes? ¿No? Porque es la locura, ¿o no? O sea, estamos trabajando con la locura, perdón. Y eso impacta horrible. Y cómo no te invita a que tú mismo hagas tomes decisiones. Eso lo aprendí, Miqueta. Una anécdota, un ejemplo. Llega un paciente argentino con una esposa con un problema de infidelidad. Y grita, y grita, y grita, y grita, la mujer callada, ¿no? Y grita, y oye, no grita, ¿no? Se van a la siguiente sesión. ¿Qué va a hacer? Entonces llegan y le digo, oye, fulano de tal, fíjate que ya no puedo seguir, porque gritas demasiado y los vecinos ya se quejaron, y ya no los voy a ver. Eso lo aprendí a ella. Vamos, ella sabe bastante bien cómo hacer esas contenciones, que a veces son muy necesarias, ¿no? Si no, no hay posibilidad de terapia, no hay posibilidad de mentalizar. Un gran colega. Gracias. Yo tenía dos comentarios. Uno, ahora que están hablando de la contención, en alguna ocasión estaba viendo una pareja y él se quería separar, no sé qué, y después ella descubre la infidelidad con alguien de la oficina. Ambos estaban en la oficina y además ella le había dicho, oye, fulanita tal, se me hace que es muy efectiva, ¿por qué no que sea mi ayudante? Ah, sí, ¿cómo no? Y luego, el día que se descubre, afuera de mi consultorio, se estaban gritando, porque era el primer momento que después de saber, y además con quién, ¿no? Estaban afuera y como dices, Keta, ¿no? Hay que contener. Y bueno, y algo que pues esta conversación ha sido bien interesante. Yo nada más le estoy echando ojo a los libros, ya tengo mi cuota aquí porque quiero uno. Creo que nos ha abierto esta posibilidad de leerlo y pues toca dos temas interesantísimos.
la mentalización y la infidelidad que es cotidiana y creo que aquí todos tenemos mucho que aprender. Muchas gracias, doctor Pérez, por estar aquí. Fíjate que yo quiero hacer un comentario. Hay una parte del libro en la que tú hablas sobre cómo se da y las diferentes situaciones en las que se presenta la infidelidad. Y nombras incluso algo que creo que tiene un gran efecto en las personas, que es cómo se maneja, por ejemplo, en las películas, en las series, todo esto. Y pones un ejemplo de una película en particular que son Los Puentes de Madison. No, película. Exactamente, con Clint Eastwood y con Meryl Streep, en la que verdaderamente la situación te hace, pero ¿cómo están juntos? O sea, ¿verdad? Porque te manejan una historia bellísima de amor de 4 días, pero el manejo que se hace y lo que te hacen sentir te da un mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieras comentar sobre esto ahorita que... Sí, bueno, yo creo que actualmente las series como las películas tratan mucho la temática de pareja. Hoy en la mañana comentaba yo algo de la película del hilo rojo que les decía, y la reflexión era ¿de qué depende el éxito de una película sobre infidelidad? Depende de que nos plantee cosas no reales. Porque en esta película del hilo rojo se ve dos parejas perfectas. ¿Por qué se da una infidelidad? Los Puentes de Madison es interesantísima porque también es un final feliz. Todo funciona muy bien y hay una renuncia altruista. Bonita palabra, que se parece a la de otra famosa película de y Casablanca. Casablanca también es una renuncia altruista. Todos aplaudimos, ¿no? Pero eso no es la vida. Pero qué tal Fatal Attraction, ¿no? Sí. Entonces, realmente tenemos en la mente con mucha frecuencia la idea de entender qué pasó, por qué se dio el infidelidad. Yo creo que hay interrogantes, siempre hay interrogantes. Si nos vamos al pasado, sí puede haber algunos eventos desde el punto de vista en la niñez o en el apego, pero no necesariamente eso determina. Entonces, más bien hay que entrar, como dice en el libro, con una actitud de no sé qué pasó. Ayúdenme a entender qué pasó, ¿no? Y más que nada, no ser componedores, no vamos a componer cosas. Vamos a ayudar a que la pareja se comunique mejor. Y decidan qué quieren hacer. Exactamente. Gracias, Felipe. Es importante lo que dices, ¿no? Entrar en el tema sin prejuicios. Realmente. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ok. Bueno, entonces, si estás de acuerdo y no quieres comentar algo más, podríamos dar cierre a la presentación. Dar las gracias. Hablaba yo con mi esposa antes de venir para acá y decía, oye, ¿de qué hablo? Le digo, voy a decir que es mi cuna. Dice, oye, no es tu cuna. Bueno, es mi segunda cuna, no es mi segunda casa. Sí. Pero es como mi segunda cuna. Porque mi segunda casa, aquí aprendí a terapia de pareja, ¿no? Es mi casa, chica. Entonces, gracias por la atención, amigos, colegas, a ustedes por oírme, ¿no? Por supuesto que es gratísimo escucharlos aquí. Están libros de disposición. Gracias. Pues, en verdad ha sido un gusto hablar sobre un tema tan interesante. Queremos agradecer a todos los que nos están escuchando todavía por Zoom y a los que nos acompañan de manera presencial. Como dice el doctor, ahorita pueden comprar el libro e inclusive seguramente tú se los puedes autografiar. Exactamente. Y gracias. Espero que todos los comentarios que se han hecho hayan creado esa duda, esa necesidad, ese interés de leer el libro. En verdad, un excelente. Ya nada más para cerrar, digamos, esta ocasión, agradeciendo a Félix como se siente parte de esta, y además eres parte de la familia, o sea, eso está muy claro, ¿verdad? Entonces, quiero leerles algo que me impresionó.
Porque si algo ha cambiado en muchas de las relaciones de pareja es que de pronto ya no son tan largas o tan estables como eran antes. Todo se va como muy rápido, sobre todo a través de las redes sociales y de toda esta manera de relacionarse, como el sexting, como tantas formas, ¿no? De las que tú también las nombras en el libro. Pero me llamó la atención esto que dice Monsiváis en el libro de Aires de Familia. Con esto termino. Dice, todo va tan rápido que es imposible buscar las emociones. Detente. Antes de que llegues, ya has transcurrido. Y bueno, ahorita nos fue el tiempo muy rápido, pero creo que lo disfrutamos. Me gustaría que después de que compre el libro pudiéramos pasar a tomar el vino y comentar acerca de la reunión. Sí. Y bueno, perdón, pero voy a hacer un comercial de IFAC, porque aquí está la familia IFAC. El día 5 de abril, aquí mismo en Plaza I, en el nivel de Starbucks, vamos a hacer el desayuno de la familia IFAC. Nos encantaría contar con todos ustedes. Es en el restaurante Camila y a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Okay. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Sí. Muchas Malu, ahorita te saludo. Qué gusto, Malu. Ay, qué gusto dentro de 15 días, 23 años. Barbaridad. Sí. Sí, 23, estamos acompañándonos. Qué bueno. Me da muchísimo. Sí, está dentro de mi álbum, de mi álbum de fotografías, porque todo me lo creo mi hija. Que la invitación, que las fotos que estuvieran y hay que organizarlos. Me había sí, el doctor, ¿Doctor González? José Luis González y la esposa. Ay, la que sea las configuraciones. No. A mí también se me cuenta. Y la única que Rosa Dori. Rosa Dori, claro. Estamos hablando de Rosa Dori. Pasamos la pandemia. Lo veo siempre sí, atrás, muchos años atrás. Es que la abuela de Claudia ahí estamos ahí con Rosa. O sea que, cuidado, que está cuidado. Estás en la misma. Yo ya estoy No se ve así como. yo sí estoy muy consciente de que yo estoy bien. Mis hermanos no se la mandan. Son de las grandes. Ya son de las grandes. Igualmente. Si yo a Patricia, mi hermana, la uso en su fiesta de 70. Igual está muy bien. No, la cual tiene un ritmo. Sí, cuando estás ocupadito y te mueves, nada más mejor te quedas sin hacer nada y te vas a dormir inmediatamente.
Sí, porque vio que me jubilé. No académico. Muy bien. Está bien. Como que lo entendí después mal. Yo tengo que ver. Lo entendí como después. No, allá compartes. Ya no hay conocimiento de 35 años en el club, lo más en el